Bienvenidos a Retrovisor Digital, un podcast para el diálogo y la deliberación. Crónicas, reseñas y entrevistas. Conversaciones con Ivonne Melgar. Hoy estamos en Retrovisor Digital desde la Cámara de Diputados para celebrar una conversación con alguien que resume varias banderas y varias luchas. La lucha, por supuesto, por las libertades democráticas, la lucha por las mujeres y la lucha de los pueblos indígenas. Me refiero a la diputada federal Eufrosina Cruz, a quien saludo con mucha alegría y le doy la bienvenida a nuestro espacio. Al contrario, doña Ivonne, sabe que la admiro un chingo porque, sabe, en comunicación, más en un espacio también como la política, tan complicada para nosotros las mujeres, y ser anormal dentro de ese gremio, pues ya también es, digo, no soy la única loquita, ¿no? Entonces agradecerte este espacio, esta posibilidad, y pues hoy hablarte de mi segundo bebé. Por supuesto. Que estoy emocionada. Y yo estoy muy emocionada porque justamente hoy en nuestro espacio de la conversación deliberativa para el entendimiento, para la comprensión de lo que somos, vamos a hablar de los sueños de la niña de la montaña, este libro de Eufrosina Cruz, que será presentado pronto en marzo y que hoy tendremos el privilegio que ella nos comparta qué contiene y qué revela y cómo se desnuda en estas páginas. Bueno, primero que nada es un sueño literal así, mi segundo bebé, y tardé un poquito más de 2 años en que sí, en que no, en que... El segundo bebé porque ya tenemos un libro anterior. Un bebé como tal, Diego. Okay. Entonces mi segundo, ahora es una beba, porque sí, son los sueños de la niña de la montaña. Okay. Y entonces me llevó 2 años también, en donde pues hacer catarsis también de tu sanación interior también, porque no es fácil escribir tu historia, pero más difícil ya plasmarlo y decir, ¿cómo chingado voy a ponerlo? O sea, ¿a quién le va a interesar? Pero también me di cuenta que mi historia es la historia de miles de mujeres en este país y en este mundo, que a veces porque no tuvimos esa palabra en ese momento justo que estamos atravesando esa circunstancia de adversidad, se queda ahí y nos frustramos y llevamos ese dolor para toda la vida y nos quejamos y nos volvemos víctimas y decimos, ¿cómo chingado? ¿Por qué yo? No se vale. Cuando en ese justo momento, pues me hubiera gustado tener esas palabras exactas para decir, inténtalo, no importa que te digan estás loca, no importa que el mundo diga que no vas a poder, tú tienes ese poder, en tus manos está el transformar lo que no te gusta ver, lo que te ocasiona dolor también. Y entonces, pues en ese libro hablo de eso, me desnudé totalmente el alma, porque no solamente habla de mi historia, mi vida como tal, ¿no? Sino que mi paso también por la política, porque vuelvo a repetir, no es fácil. Mi vida cotidiana, familiar, de Diego, por supuesto, y de todos los retos que todavía nos quedan por delante. A reserva de que lo vamos a leer, Los sueños de la niña de la montaña, Eufrosina Cruz, y que estaremos pues disfrutando el despliegue del mismo en este marzo emblemático. Pedirte que nos compartas aquí en Retrovisor Digital un poco de lo que cuentas en estas páginas. A mí me interesa de los momentos que ahora, al recuperar lo que fue tu formación de vida, ubicas que son esos momentos fundacionales que te dieron conciencia. Algo que tú puedas compartirnos. Definitivamente creo que me marcó mi maestro Joaquín. O sea, mi maestro Joaquín tiene mucho que ver con este libro, ¿no? Y porque me enseñó a soñar, ¿sabes?
me enseñó a desafiar las reglas que la cotidianidad de mi entorno me decía que yo me tocaba hacer. ¿Era el maestro de primaria de tu comunidad? Era el maestro de primaria. Pues imagínate un pueblito de hace 30 años que no había luz, no había carretera y que había un maestro que caminaba más de 12 horas en un saloncito de piso de tierra y que la cotidianidad te decía que te tenías que levantar con mamá a las 3 de la mañana y ser las últimas en dormir, en la que esa normalidad te decía que tenías que pues prepararte para la vida, ¿no? Que era casarte a los 12, 13, 14 años y ser mamá. Y de repente llega un maestro que era diferente a los hombres de mi pueblo, que hoy yo sé que era gay, por ejemplo. ¡Qué maravilla! Que me permitía jugar las canicas. ¡Qué maravilla! Y soy chingona para las canicas, ¿no? Además, ¿no? Y entonces creo que es la parte que mi vida, mi rebeldía, y que también me enseñó a aspirar. O sea, tú identificabas dentro de tu comunidad, familia, que tenías el privilegio del entendimiento, pero me imagino que este maestro te dijo eso o te subrayó tus cualidades. ¿Qué pasó? Más que eso, Ivonne, fue la diferencia en donde él vivía. ¿Cómo es, no? Que a través de una fotografía, o sea, mi cotidianidad era un cuarto de piso de tierra y ahí nos dormíamos todos. Pero mi maestro se dormía en una cama. Mi maestro se ponía algo bonito, precisamente hablo el olor a bonito, ¿no? Porque yo no entendía por qué mi maestro se ponía lo que hoy yo sé que es desodorante, ¿no? Lo que hoy sé que es crema, y yo decía, wow, ¿cómo ¿sabes? Imagínate una niña entrar en ese cuartito pintadito de cal, pero bonito, un espacio limpio, y en la pared había un chingo de dibujitos, ¿no? Y yo decía, wow, ¿de dónde sale eso? ¿Existirá? Entonces tu pensamiento empieza a ver otras posibilidades. Por eso yo hablo en el libro que cuando uno no tiene posibilidades tangibles, reales, puede uno construir tus posibilidades imaginatorias a través de la fotografía. O sea, yo no tenía posibilidades tangibles porque pues, pero el maestro las llevó a esa escuela. Por supuesto, porque mi maestro me enseñó, por ejemplo, un olor compártenos. Dice, ese era mi mundo, pero llegaba al mundo de mi maestro y yo olía bonito. No sabía qué era porque me daba miedo tocar, pero olía bonito y me preguntaba, ¿cómo le hacía para comprar esas cosas? ¿Por qué mi mundo no había desodorante? Nadie lo usaba. Eran otras posibilidades. Cuando tu mundo ha sido adverso, el poder de la mente te permite construir tus propias posibilidades. Descubrí que el maestro se ponía algo en la mano o en la cabeza y olía bonito. ¿Cómo le hacía? Para mí, en mi casa no había nada de eso. Y el maestro se baña todos los días y tú no. Y comienza a aspirar eso que miras. De eso se trata el libro, ¿no? De cómo aspiras cuando ves otras posibilidades, porque cuando la monotonía, la normalidad dice que eso es lo que mereces, la mente es tan fuerte que te hace creer que eso es lo que mereces. Por eso hablo también de cómo la sociedad tiene que reaprender a vernos como los pueblos indígenas. Exacto. Para que la política pública que se hace aquí, que se grita aquí, se haga de la mano, porque como nos han dicho siempre que somos grupos vulnerables, los jodidos, los museos andantes, el folclore, el que adorna el recorrido de una campaña, ¿no? Porque por delante van esos colores. Entonces nos hemos creído que somos eso, que somos los jodidos, que somos ciudadanos de segunda, que somos grupos vulnerables, y nos hemos victimizado. Y entonces la política también se crea bajo esa mirada, como grupos vulnerables. Es que yo le voy a dar 2,000 pesos, es que yo te voy a dar 3,000 pesos, porque es lo que mereces. Y la mente es tan fuerte que cree que eso merece. No. Entonces hablo también del libro, del poder de la mente, decir, a ver, no, somos chingonas y chingones. Lo que nos ha faltado son estas posibilidades, estos olores bonitos, ¿no? De decir, chica, yo también puedo ponerme la crema, puedo ponerme el desodorante si quiero, perfume. ¿no? Exacto, pero si yo lo quiero, ¿no? Si no, pues no pasa nada tampoco, ¿no? Entonces,
De eso también habla este libro. Estamos hablando con Eufrosina Cruz sobre los sueños de la niña de la montaña y nosotros te conocemos en la conversación pública mexicana cuando ya eres una política, una representante popular que ha roto el tabú de la representación para las mujeres en los pueblos originarios. Compártenos un poco qué platicas en este libro de ese episodio tan impresionante, porque tú te adelantas a lo que hoy es la paridad. Hoy se dice de manera muy normalizada, y qué bueno, que todas las mujeres tienen el derecho a acceder a la representación pero política. La paridad tampoco no es un tema de arte magia, la paridad lo tenemos que construir todos los días. Yo creo, Ivonne, que se ha confundido también la paridad, que solamente la paridad está en la clase política. No, la paridad debe de estar en la cotidianidad. Por supuesto, claro. O sea, la paridad tiene que estar en el hogar, la paridad tiene que estar en eso que nos han dicho que es lo privado para nosotras, que somos las que tenemos que cuidar, hijos, hacer, y no. A ver, tú también puedes servir, tú te puedes lavar los trastes, también puedes ayudar a cuidar los hijos, porque los hijos es de dos partes, no de una parte, ¿no? Entonces, en los medios de comunicación, en el sector de la iniciativa privada, en lo económico, ¿no? A ver, hoy los consejos administrativos están encabezados por hombres. Aquí mismo en el Congreso, o sea, las juntas directivas, las juntas de coordinación política, no hay mujer, puros hombres. Y hay eventos de todo puro tipo, club de Toby. Pero también porque creo que nos hace falta construir la alianza en todos los sectores, de ser aliadas, de decir, de admirarnos, de decir qué chingón es esa vieja que está ahí, no porque se acostó o porque es vivimos una sociedad de doble moral también, ¿no? Entonces por eso, mira, hay otra parte que me gusta mucho que dice no quedarse quieta, porque la paridad es eso, no quedarse quieta. Un día rompí con mi comunidad, salí de ahí, es la primera parte dolorosa de mi vida. Debía separarme de lo que más amaba, dividir el corazón en dos, no para olvidarme de eso, sino para modificar esta circunstancia que otros habían decidido por mí. Yo quería dormir en una cama como mi maestro, ponerme esa crema como mi maestro, sin olvidar quién soy, de dónde vengo, sin olvidar mi identidad. Pero entonces, ¿cuánto dolor conlleva ser tú en estas condiciones? Unas condiciones en donde no tienes oportunidad y debes generarlas día a día. Pero había días en que generar esas oportunidades dolía mucho, porque ves que en tu entorno hay quienes pueden comprar un agua y tú no, pueden pagar el pasaje para ir a la escuela y tú tienes que ir a pie. Y de eso también es la paridad. O sea, la paridad no es por arte de magia, porque soy mujer, me lo merezco y ya chingué. No, hay que arrebatarlo, porque si no lo arrebatamos, nadie lo va a hacer también por nosotras, en serio. Y yo lo he dicho, por ejemplo, ahora en este proceso electoral que viene, porque los hombres deciden qué estado va a ser mujer, qué estado va a ser hombre, porque los hombres siguen dirigiendo los partidos políticos en este país. El día que las mujeres dirijamos estas instituciones, la visión también va a cambiar. Pues tenemos que construirlo todas y todos. ¿Cuándo sales tú de tu comunidad en ese párrafo? A los 12 años. ¿A la escuela secundaria? Para estudiar la secundaria y la prepa. O sea, imagínate una niña, o sea, en estos entornos, pues ya somos mujeres listas y preparadas para casarnos, porque para eso te preparan, ¿no? Y nunca he responsabilizado a mi mamá y a mi papá, O sea, son circunstancias de la vida, vuelvo y remarcarlo, ¿no? Por supuesto. Pero gracias a ese maestro que llegó a mi pueblo, que yo no entendía, Ivonne, por qué se ponía unos colores así amarillos. Ay, qué bello. Y que de repente aplaudía así, ¿no? Ay, y se mi reía vida, con qué hermoso. una forma peculiar. Y se ponía las chanclas más hermosas y más los guaraches más hermosos que mis ojos veían. Y yo decía, ¿qué es eso? Entonces, hoy de adulta sé que eran unas chanclas, ¿no? Pero eran las chanclas más chingonas, pues, sí, ¿no? Claro. Y ahora de grande yo dije, mi maestro era gay. Por eso por eso amaba defenderme. Claro. Porque me llevaba las canicas y los niños no me lo prestaban. Porque cuento la anécdota también, como
mi hermano reprueba cuarto año y yo paso a cuarto año de primaria. Yo era más chiquita que mi hermano. Entonces mi papá, en su medio español, fue a reclamar al maestro que por qué me estaban pasando a mí y a su hijo hombre no, cuando su hijo hombre es más grande que yo, que prefería que la niña reprobara. Y fue cuando creo que en la vida, y en el libro lo hablo, que alguien me defendió por ser mujer. Porque no importa si pasa o no pasa, pues es niña, ¿no? En ese contexto y en esa visión de mi papá. Y mi maestro dijo, no, o sea, si quiere pasamos al niño, pero la niña no la voy a reprobar. Y es cuando, pues son cosas que me marcaron, en donde alguien ya me defendió por ser mujer. Alguien me cuidó para jugar las canicas, y soy bien chingona para las canicas, ¿no? Ya hablo de las canicas literal en una parte del libro, porque pues las canicas me marcaron para pues decir, yo no quiero ser tortilla toda la vida, yo también puedo jugar a las canicas, ¿no? Claro. Y no me quiero casar, y entrarle, ¿no?, a las reglas de esos por juegos, supuesto, donde están los hombres. Por supuesto, ¿no? Ahorita nos vas a compartir lo que son el texto, el párrafo de las canicas. Ajá, sí, pero claro, me gustaría también que nos compartas cómo es esa ruptura cuando tú te revelas a las reglas no escritas, pero que son los usos y costumbres en ese momento, de que no podías, de que no tenías derecho a la representación política. Cuando tienes un entorno que te dice que la normalidad es que solamente los hombres toman las decisiones para el desarrollo de las comunidades, porque tu espacio es en lo privado, cuidar hijos, o sea, ¿cómo vas a ir a la cancha? O sea, no. ¿Cómo chingado te vas a chingar una copita de mezcal? O sea, no. Cuando yo he dicho, pues también tenemos garganta y nos pasa también el mezcal, ¿no? Y entonces empiezas a cuestionar eso que no es normal, pero porque también ya letrada, o sea, en ese momento cuando pasó eso, pues yo ya era una profesionista, yo ya había descubierto que había un librito que se llama Constitución y que en el 2 decía que todos somos iguales, pero la realidad me dio un golpe y resultaba que eso no era verdad, que la cotidianidad de mi entorno decía que las mujeres teníamos que seguir estando en lo privado, aunque históricamente siempre habíamos aportado para el desarrollo de la comunidad, ¿no? Uh-huh. La historia de mi pueblo, por ejemplo, es que hubo una gobernadora diosa, ¿no? Del maíz, de la mazorca, que gobernó en algún momento de la historia. Entonces yo dije, ¿en qué etapa de la historia nos perdimos, no? ¿Y por qué ahora dicen que no valemos y no servimos? Entonces vas entendiendo que a veces esta cotidianidad de la sociedad también desde afuera te impone cosas y uno los adapta con tal de entrar a eso que de repente le llaman desarrollo, y olvidas tu identidad, olvidas tu lengua y tratas de imitar para poder entrar a ese desarrollo. Y parte de la imitación fue negar la visibilidad de las mujeres, porque eso es lo que pasó, porque la historia de mis ancestros dice que ya hubo gobernadora en siglos y siglos anteriores, ¿no? Entonces por eso creo que también hablo de revalorar la mirada de la aportación de las mujeres en el desarrollo de nuestra sociedad. No importa también si es indígena o no. ¿A qué instancias acudes cuando tú reclamas que sí tenías derecho a tener todas. Representación política? ¿Y quiénes te inspiran o quiénes te ayudan? ¿O ya es gracias a tu formación académica? Todas las instancias acudí, ni un abogado de mi estado quiso ver mi caso, por ejemplo. Estamos hablando de 2007. Porque era atentar contra un sistema, me dijeron. 570 municipios, 407 regidos por usos y costumbres, más de 100 de la palabra mujer no existía en el catálogo de usos y costumbres, y que te digan, pues sí, violaron tu derecho, pero el derecho consuetudinario así es. ¿A quién acudes, Ivonne? Y empiezas a ser hostigada por ese sistema. ¿Por qué? Porque era efectivamente atentar contra la democracia. Porque no era posible que de los 517 municipios, pues más de 100 de ellos la palabra mujer no existía, teniendo una pinche credencial de elector que dice que somos ciudadanas.
Entonces no hubo una institución como tal que me abrazara, solamente llegué a derechos humanos. Derechos humanos, la Corte Interamericana emite efectivamente que violaron mi derecho y que el Estado mexicano tenía que hacer leyes para subsanar esa laguna que estaba desde la Constitución. Y por eso cuando yo fui diputada, pues fue mi agenda, ¿no? O sea, me tocó una agenda, por ejemplo, la primera vez que fui diputada federal, una agenda complicada del Pacto por México. Todos hablaban del Pacto por México y yo me valía eso. Mi agenda era lograr cambiar la Constitución de mi país para plasmar precisamente eso, que nadie le dijera a una mujer que por el hecho de ser mujeres no podían participar en el desarrollo de sus comunidades y que no podían formar parte del cabildo de sus comunidades, y que hoy ya puedo decir que municipio que no deje participar a las mujeres se anula esa elección y se repite esa elección. Mínimo debe de haber 4 mujeres en los cabildos de los municipios hoy en día, y en mi pueblo ya puedo decir que la mitad del cabildo son mujeres y la mitad son hombres, y que las niñas ya puedan jugar basquetbol, pueden ir a gritar, pueden sentarse en la mesa, en el piso, donde quieran, y que no se terminó nuestra identidad, ¿sabes? Porque es lo que luego me decían, es que Orosina quiere acabar con la costumbre. A ver, güeyes, jamás. Lo que quiero acabar es que dejen de ostentarse en la costumbre para detener el desarrollo de nuestras comunidades. O sea, no se acaba nuestra lengua, no se acaba nuestra vestimenta, no se acaba la forma de organizarnos, al contrario, se fortalece más porque ya participamos todas y todos. Claro, que las canicas sean para todos. Leemos las canicas. Dice, mi hermano Lencho me dio la rebeldía, me hizo ver lo que todavía me falta por recorrer. La segunda persona que me dio esa fuerza fue mi maestro Joaquín. Si él no hubiera llegado, yo no estaría acá. Él me dio el impulso para rebelarme, para cuestionar, para defenderme, incluso para quedarme un ratito más con los niños a jugar canicas, porque las niñas no podíamos hacer eso. Mi maestro siempre me decía que no era malo, pero llegaba yo a casa y mi papá me regañaba o me pegaba, que porque estaba yo jugando con los niños. Me decía, yo no entendía por qué el maestro Joaquín me defendía para jugar las canicas. O sea, cosas a veces a lo mejor en las sociedades más posibilidades, pues dan por hecho que una niña puede jugar lo que quiera, cuando en muchos otros entornos eso todavía no es posible. Y cuando entras a la política, Eufrosina Cruz, también me imagino que hay quienes consideran que no tienes derecho a tener canicas y jugarlas. Por supuesto. ¿Cómo podemos encontrar en el libro algunas de esas historias? Hablo de la primera parte que fui diputada local, precisamente en el contexto político que atravesaba Oaxaca. En ese momento era muy interesante a escala nacional. Muy pocos años antes, 2006, se había generado lo de la APO, por ejemplo, ¿no? Y de repente arrebatas un espacio que se supone que no mereces. ¿Por qué? Porque en lo local se da mucho que es como que de apellidos, ¿no? O sea, los otros, y de repente llega una chamaca de Cruz Mendoza, su papá Domingo y su mamá Guadalupe, pues allá en el cerro, ¿verdad? ¿Quién chingado los conoce, no? Y de repente ser la primera mujer presidenta del Congreso de tu estado también, y entonces empiezas a vivir un bullying, o sea, que no tienes idea, Ivonne. O sea, el que te señalen, el que te digan, ya la indígena, ya la india se equivocó, una flor más en su huipil, porque luego te exhibían. Presidenta, fundamenteme en qué artículo viene eso. Y tú, a ver, espérense, o sea, tampoco no soy diccionario para saber el ABC. Y entonces, y lo hacían nada más para exhibir, y entonces entiendes a que te tenías que tragar eso que se llama constitución, el reglamento, la ley orgánica, para contestarles, y que no es tu función si hay debates. Pues es bronca de los coordinadores si no hacen bien su chamba con sus grupos parlamentarios, ¿no? Y que además un pleno es para hacer debates, o sea, y que la responsabilidad mía como presidenta era pues dar el desahogo de un orden del día, pero no era mi bronca si la votación como acordaron no salía, no es mi bronca, es responsabilidad de cada grupo parlamentario. Entonces, después de eso, me acuerdo un diputado subió a tribuna para decirme, pues que a todo dar, ¿no? A que me dijeran otra cosa, ¿no?
Entonces creo que también hablo de eso en el libro, de cómo se vive este proceso en el corazón de la política cuando no perteneces a ese espacio, ¿no? Pero entiendes que tienes que hacerlo, arrebatarlo, porque si yo no hubiera aceptado esa posibilidad, Ivonne, no estuviera yo hoy hablando de una reforma a la Constitución de mi estado, de una reforma a la Constitución de mi país, que la ONU haya adoptado mi iniciativa para el mundo y que en esa asamblea general el secretario general da el martillazo y que diga por unanimidad se estaba adoptando esa iniciativa para que todos los países que tuviesen laguna en sus leyes, en la participación, en la visibilidad de las mujeres en el desarrollo de sus entornos, pues tenían que hacer leyes que garantizara eso, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Que la política lo considero y lo he considerado como un instrumento para poder cambiar lo que de repente no te gusta. A lo mejor desde la sociedad civil sí puedes, pero no es tan rápido como hoy debiese suceder las cosas, ¿no? Y del feminismo y de la lucha de las mujeres y la agenda de las mujeres y todo lo que es la agenda de igualdad sustantiva, ¿qué piensas y qué nos cuentas o qué podemos encontrar en tu libro para nutrirnos desde esa vivencia que es la de una niña de la montaña y no la de la academia, ni la de la teoría, ni de la ideología, sino justamente de alguien que ha arrebatado el derecho a la igualdad? Hablo de un poquito de todo, Ivonne. Hablo precisamente de del feminismo, hablo de la maternidad, hablo también de la belleza, hablo... ¿Por qué hablas del aborto? Porque creo que se tiene que tocar, porque es un tema de libertad, es un tema de conciencia, ¿sabes? O sea, a lo mejor mi conciencia dice que está mal, pero ¿quién soy yo para decir a la otra mujer que no está en mi cuerpo que está mal? Es su cuerpo, es su decisión. Y cada circunstancia de cada mujer, ¿sabes? Es diferente. El dolor, la frustración, sus circunstancias de la cotidianidad. Si la violaron, si le hicieron miles de cosas. Yo hablo, por ejemplo, una parte en el libro en donde yo recuerdo muy bien, tenía como en el año 2010, 2011, en donde el gobierno de Guanajuato obligó a una niña de 11 años a ser mamá y que se iba a ser responsable de todo. ¿Cree que lo hicieron? Claro, por supuesto que no. O sea, entonces, ¿quiénes somos para obligar a una niña a cumplir una función que no debiese ser mamá? ¿En qué cabeza cabe? 2, ¿quiénes somos para juzgar? O sea, yo decido sobre esto que tengo en este cuerpo, pues que es mi cuerpo, con sus defectos, con sus posibilidades, pero de la otra no. Entonces por eso hablo abiertamente de esa libertad de conciencia de cada una de nosotras y de nosotros, porque vivimos en una sociedad muchas veces que dice que la concepción inicia cuando el esperma gana al otro, ¿no? Fíjense, o sea, esa es una forma romántica de negar el derecho de la mujer. Así es. Desde mi percepción, y lo digo con mucho respeto, pero asumo también mi responsabilidad de lo que yo digo. ¿Y te consideras feminista, Eufrosina Cruz? ¿Cómo ves los movimientos, los feminismos en México y toda esta lucha de nos queremos vivas? Voy a leer un poquito de lo Adelante. que escribí, por ejemplo, de política, dolor, feminismo, belleza, soledad, ¿no? De la política al feminismo, del dolor a la soledad, todo amalgamado en el amor a partir de la cosmovisión de una niña que un día tuvo el coraje de romper con ese destino de marginación social y salió a caminar por la vida. Hoy esa niña se ha convertido en una luchadora social cuya trayectoria está marcada por la amargura, pero también por la satisfacción de lo alcanzado, y así durante esta larga caminata ha forjado una perspectiva sobre diversos conceptos, y precisamente parte de esos conceptos que hoy yo puedo decir que para mí la feminidad y el feminismo, estos dos conceptos tienen diferencias obvias. La feminidad es para mí la esencia de ser mujer, la maravillosa oportunidad de dar vida. Con el feminismo a veces no estoy de acuerdo, pues se ha confundido con el radicalismo, ha llegado a chocar frontalmente con la masculinidad,
Prefiero hablar de la feminidad de ser mujer, de que nos vean delicadas. Buscar la igualdad no significa que perdamos nuestra esencia como mujeres. Las atenciones recibidas no nos hacen ni más ni menos mujeres. Cuando hablo de la igualdad me refiero a tener la misma capacidad de aportar para el desarrollo social, que nos evalúen de acuerdo con el cerebro, de acuerdo con nuestras acciones, pero sin dejar de ser nosotras, sin dejar nuestra esencia. Si eso se pierde, también se pierde lo maravilloso de ser mujer. ¿A qué me refiero a eso? A que no por el hecho de llegar vamos a dejar de ser nosotras, ¿sabes? De pensar como nosotras. O sea, el feminismo no debiese de cortarnos nuestras alas de ser mujer. Si parir es nuestra decisión, pues vamos a parir. Si no, también es nuestra decisión. Eso no nos hace ni más ni menos mujeres. Pero porque de repente a veces, y lo digo con mucha responsabilidad esto, el feminismo se ha creído que es dejar de ser, de dar vida. No, señoras, no, señores. Es parte, queremos llegar a las tomas de decisiones con eso que conlleva. Pero también no me digas que mi bronca es cuidar los hijos, es cuidar el hogar. No, eso tampoco. Que no me molesta que me pases una silla, órale, pues está bien, pues eso tampoco no pierde mi aspiración de llegar, si no, no pasa nada. O sea, a mí no me afecta si me dan el asiento o no me dan el asiento, ¿no? Yo me siento y ya, pero que por el hecho de llegar a eso, dejemos de ser nosotras. Eso es lo que al final del día pues creo y pienso del feminismo, ¿no? Cuando nos compartías esta parte de tu libro, mencionabas amarguras. Y yo creo que es muy importante a veces identificar eso, que a veces uno tiene dolores que se cargan. ¿Cómo defines la amargura? ¿Por qué hablas de ese término? ¿Y cómo vivir con ella sin estar siendo marcado por esos dolores o esas heridas? Aprender a sanarlos, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, yo tenía mucho dolor hacia mi papá. Pero aprendí que no era responsabilidad de mi papá. Es todo un proceso de vida también sanar. Mi libro me sirvió mucho, el perdonar muchos personajes que salen en mi libro. Mi tío, por ejemplo, que me explotó laboralmente y que hacía que esa niña a los 12, 13 años se levantara a hacer cosas que a su edad quizás no era su responsabilidad, atender. Y con este proceso también pues aprendí a que, pues bueno, fueron circunstancias y que no soy víctima, así como yo, son un chingo de mujeres, ¿no? Pero yo quiero que cuando tengan este libro, esa mujer, esa niña o ese ser humano que está pasando por un tema de dolor, de frustración, de queja, sepa que sí se puede arrebatar a la vida lo que uno cree que merece uno. ¿Cómo te sientes en Cámara de Diputados hoy después de haber tenido esta catarsis que se llama Los sueños de la niña de la montaña? Lo estoy disfrutando mucho, Ivonne. Creo que es un honor y una responsabilidad que te marca también de por vida y que pues eres uno de los privilegiados de millones de mexicanas y de mexicanos y que tengas esa posibilidad de estar y de visibilizar también las agendas de esos rostros invisibles. Entonces me siento con una gran responsabilidad, pero también muy contenta el que hoy en este regreso, en esta legislatura, esté presentando, por ejemplo, una iniciativa pendiente que quedó, que es que los matrimonios forzados en este país ya sean pues penados con privación de libertad y que venga desde nuestro Código Penal Federal, para que ya sea castigado, porque no nos pueden seguir diciendo es que el uso y costumbre, es que así es que así ha sido y que nos indignamos todos cuando sale una historia de una niña, pero ¿qué se ha hecho? O sea, es cierto que hemos logrado fortalecer los derechos humanos en la Constitución, en la Ley General para las niñas y los niños, pero nos falta cerrar el círculo y de repente a veces por políticamente correcto
porque dicen, es que ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a castigar al señor que está entregando a su hija? Perdón, ¿por qué castigo al que roba una vaca? ¿Y cómo no voy a castigar a quien está entregando la vida de un ser humano? Entonces, por eso presenté esta iniciativa. Espero que la Comisión de Justicia, porque está turnada la Comisión de Justicia, pues lo saque pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que es una iniciativa urgente para que todos los estados que tengan esta problemática, pues tengan ya una herramienta para que sea sancionada este tipo de acciones, este tipo de prácticas, y que todos los involucrados también asumen su responsabilidad. Finalmente, diputada Eufrosina Cruz, autora de Los sueños de la niña de la montaña, te ha tocado ser parte de esta 65 legislatura en un momento en el que la polarización, pues se da entre un proyecto que ha establecido que primero los pobres, pero tú, justo por esta vivencia que la niña de la montaña nos comparte, tienes pues autoridad moral y sobre todo mucho conocimiento de lo que es esa pobreza del día a día, de la más cruda de los pueblos originarios. ¿Y qué puedes tú hacer para que sea más incluyente de vivencias como la tuya? Primero, hoy no me toca pues decirlo por la veda electoral, pero como ciudadana sí puedo yo opinar, puedo yo decir, Ivonne, que creo que ha habido muchos retrocesos, y lo digo con una responsabilidad y asumo esta responsabilidad, porque el minimizar las instancias que se crearon para hacer política pública para los pueblos indígenas con el peor presupuesto, eso no es empoderar a las comunidades indígenas. Y que me disculpen y que me perdonen, pero sin presupuesto tampoco no se avanza, no hay desarrollo, menos en educación. Yo lo decía en el marco del Día Internacional de las Lenguas Indígenas, en donde antes de la pandemia el INEGI, la SST, el Instituto de Telecomunicaciones hicieron un diagnóstico, ¿no?, sobre estas herramientas tecnológicas que hoy la ONU está diciendo a los países que forman parte de esto, que este año es el año de la tecnología en la cultura, en la ciencia multilingüe para México y para los países. Y que cómo chingado lo vamos a lograr si antes de la pandemia en zona urbana el 70% de niños entre 6 y 11 años tenían servicio a internet. Y si hacíamos un análisis para las niñas y los niños de la zona rural, era el 50%. Pero si se hacía un diagnóstico para las niñas de las comunidades indígenas, solamente 3 niños frente a 100 niños de zonas urbanas tienen derecho a ese servicio. Ahora, con la pandemia, ¿cuántos crees? 0. De eso se trata la política pública, que la política pública sea estructural para salvaguardar la historia de este país, pero con presupuesto. No puede ser que un estadio de béisbol tenga más lana que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que por cierto pretenden desaparecer, cuando el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas o el INPI hoy son instituciones que fueron creadas por la lucha de los pueblos indígenas. Recordémoslo, el movimiento zapatista, los acordes de San Andrés Larraiza, se hizo y se visibilizó que en este país hay pueblos indígenas gracias al grito, gracias a que dieron su vida también, y hoy con un plumazo pretenden desaparecer esas instituciones que por cierto quieren incorporar el INALI al INPI. Hoy el INPI tiene el peor presupuesto en su historia, 3,800 millones de pesos, y que me digan, es que en el eje transversal de pueblos indígenas, como nunca está el presupuesto. ¿En dónde y cuál? Dime. ¿En los megaproyectos? ¿Y en empoderar a las comunidades indígenas están nulas? Vuelvo y repito, por ejemplo, uno de los programas que a mí me parecía extraordinario, que era la Casa de la Mujer Indígena que había, no era un espacio nada más como dijeron hace ratito en tribuna, que lo que van a desaparecer es el edificio, porque lo sustancial del INALI va a pasar al INPI. O sea, con esa conclusión dicen, no manchen güeyes. O sea, a ver, espérense, la Casa de la Mujer Indígena no era un edificio, era un espacio en donde las mujeres salían de esa cotidianidad que la normalidad les decía que tenían que levantarse a las 3 y ser la última en dormir,
que tenían que hacer, servir y servir. Y salían, aunque sea un ratito, de ese entorno para platicar entre ellas, si quieres, de derechos humanos, de igualdad. Iban rompiendo sus propios miedos desde sus entornos. Cuando ves ya son 5, son 10, entonces se van abrazando, rompes con tus miedos. Y hoy ya no existe. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, por eso lo digo con mucha responsabilidad. Creo que ha habido retrocesos, porque no basta el que el camino llegue a las cabeceras, sino va acompañado con el empoderamiento de las mujeres. Que los refugios para las mujeres violentadas no tenga hoy el presupuesto que se requiere. De nada sirve que estemos hablando de la cuarta transformación. Eufrosina Cruz, te agradezco muchísimo esta conversación y solo te pido que, como hemos hablado de este libro, Los sueños de la niña de la montaña, nos permita cerrar este momento compartiéndonos con una frase o con un párrafo o con una reflexión de este texto que consideres que justamente habla de romper el miedo. Con mucho gusto, un honor. Yo, y lo he dicho en cada oportunidad que tengo, yo quiero que el lector que tenga este libro en sus manos diga que es un libro que diga soy libertad. ¿Cómo sueño este libro? Quiero que cuando lo lean inspire rebeldía, libertad, y que el lector sepa que a base de constancia, terquedad, persistencia, rebeldía se pueden cambiar muchas realidades. Que sea un libro para toda la sociedad, no solo para los pueblos indígenas. Que sirva para que el gobierno entienda que no somos población vulnerable, que no somos los jodidos, que ya no queremos ser objetos de estudio, de estadística, de investigación. No, que entienda que queremos ser sujetos de derechos y obligaciones, de desarrollo, pero con nuestra participación, nuestro talento y nuestra capacidad. Siempre me han llamado la atención las frases, el asunto indígena, la cuestión indígena, el problema indígena, el tema indígena, como si fueran algo ajeno o no existiera. Los indígenas no somos un asunto, no somos un expediente, somos personas, somos comunidades, somos territorio, somos rostros, somos pensamiento y somos posibilidad. Esto fue Retrovisor Digital. Gracias, Eufrosina Cruz, por tanto y todo. Gracias por su compañía. Esto fue Retrovisor Digital, un podcast con Ivonne Melgar.